Leopoldo Maldonado, él es director regional de Artículo 19, capítulo México. Artículo 19 es una organización internacional en defensa de la libertad de expresión. Lo hemos convocado, lo hemos invitado para comentar todo lo que está ocurriendo en esta guerra que trae el gobierno y concretamente el presidente de la República contra una serie de periodistas, intelectuales, académicos, todos críticos del régimen de la Cuarta Transformación. Antes que nada, te saludo con mucho aprecio, Leopoldo Maldonado. Sé que te saliste de una conferencia para atender a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por el espacio y siempre un gusto estar aquí. Gracias. Te invito a que me acompañes para recorrer lo último que hay sobre este conflicto claro, franco, declarado entre el presidente y los periodistas e intelectuales, críticos, académicos, en fin. Hoy, una vez más, el presidente de la República le pidió a Estados Unidos aclarar de dónde proviene el financiamiento a periodistas que están en su contra y mencionó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X González y María Amparo Casar, y volvió a mencionar al periodista Carlos Loret de Mola. Dice, son grupos que están abiertamente en contra nuestra. Lo dijo así. Estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X González y estos grupos, ¿no?, que abiertamente están en contra de nosotros, y consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano. Sí, dijo que esto contraviene los principios de la no intervención. Leopoldo Maldonado también se refirió nuevamente por enésima vez al periodista Carlos Loret de Mola. Le volvió a pedir que explique cuánto gana, para que la gente sepa cuánto gana un periodista como Carlos Loret de Mola. Esto lo dijo en las instalaciones del 9º Regimiento de Caballería Motorizado de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dijo que al exhibir estos presuntos ingresos de Loret, como lo hizo recientemente, no solo fue criticado porque era indebido, sino exagerado. Rechazó solicitar esta información al SAT porque lo mejor es que el comunicador dé a conocer directamente sus ingresos. Ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35.200.000 pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron, sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, ¿no?, definirse y quitarse la máscara, todos somos Loret, dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas. Leopoldo Maldonado, hoy llegó información también de la Federación de Periodistas Españoles, que le pidieron al presidente de México que cese la campaña de descrédito contra la prensa y adopte medidas urgentes para proteger a todos los profesionales de la información que trabajan en ese país. Es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y de sindicatos independientes, así como los sindicatos que han hecho llegar, sindicatos CCOO y la UGT, la Unión General de Trabajadores, que ha hecho llegar una carta al agregado de prensa de la Embajada de México en Madrid, Carlos de Alba, en fin. Y bueno, Artículo 19, pues está muy pendiente de todo esto. Ahora sí, Leopoldo, coméntanos, por favor, cómo está viendo Artículo 19 en defensa de la libertad de expresión, cómo está viendo todos estos incidentes que se acumulan a lo largo de las últimas, pues prácticamente 3 semanas. Pues mira, Pepe, es una situación muy preocupante por muchas razones. La primera es que estamos enfrentando una espiral de violencia letal contra la prensa como la que no se había tenido registro, por lo menos
en los últimos 10 años. Como has dado seguimiento tú y otros espacios informativos, pues se ha dado cuenta de la tragedia que ha significado la muerte, el asesinato de 5 compañeros y compañeras, pues que en razón de su ejercicio han sido ultimados en las últimas 6 semanas, ¿no? Y eso nos coloca en una crisis de proporciones inéditas. El segundo punto es esto que comentas, ¿no? La especial virulencia que viene desde el discurso oficial, particularmente del presidente, pero también de otros funcionarios públicos que ya replican este discurso a nivel de los estados y de los municipios, colocando a la prensa en una situación de mayor vulnerabilidad. Se amparan o pretenden ampararse en un mal entendido ejercicio de su libertad de expresión como funcionarios y en un tergiversado derecho de réplica. Y nosotros lo seguiremos diciendo, como lo dijimos desde las primeras conferencias matutinas del 2018. Es irresponsable atacar de esta manera a la prensa en un país donde se mata periodistas, en un país que encabeza la lista de naciones más mortíferas para el periodismo. Lo que estamos esperando de un jefe de Estado en una sociedad que aspira a ser democrática es la condena enérgica, pública, de estos asesinatos y el reconocimiento a la labor periodística. Pero lo más preocupante es que en medio de una crisis, que como te decía, no tiene precedentes, tenemos a un presidente enojado con periodistas que tienen nombre y apellido, con organizaciones, y acusa por todos lados complots, golpes blandos y no sé qué tanta cosa, cuando pues él como jefe de Estado está sujeto al escrutinio público y cualquier crítica que se haga de su gestión es vista como un ataque por él y sus seguidores. Y eso en una democracia pues no es válido, porque al contrario, quienes ejercen la función pública están sujetos a una aguda observación pública y tienen que tolerar esa observación y esa crítica, que incluso puede ser mordaz y hasta ofensiva. Esa es la fórmula en democracia, no al revés. Pareciera que en México, a mayor investidura, menos tolerancia se tiene a la crítica. Y esto ya tiene una réplica o una reproducción preocupante en diferentes estados, con gobernadores de diferentes... Aquí te interrumpo para preguntarte, Leopoldo Maldonado, ¿cómo repercute el discurso estigmatizante de la labor periodística visto desde la presidencia? Pues mira, ya vemos a gobernadores envalentonados con este discurso desde hace tiempo, como Luis Miguel Barbosa en Puebla, en su momento lo fue Jaime Bonilla, Enrique Alfaro en Jalisco, Diego Sinoé, que también tuvo una confrontación dura con la prensa en Guanajuato la semana pasada, Cuitláhuac García, que bueno, se puso muy, se posicionó de manera muy frontal y muy agresiva contra una periodista que lo cuestionó, además sobre el delito de ultraje, que es un delito que por sí mismo viola la libertad de expresión. Pero bueno, el tema es que se está viendo la réplica o la reproducción de esta actitud hacia la prensa. Y el problema es que en los niveles locales la violencia sí escala. Pasa del descrédito, del desprestigio y la estigmatización a otro tipo de acciones más violentas perpetradas por otros servidores públicos, a una escalada de violencia mayor. Y eso es todavía más preocupante. Evidentemente, lo que hemos nosotros documentado en los últimos años es que todo tipo de agresiones, de todos los tipos de agresiones que nosotros documentamos, la mayoría son cometidas por servidores públicos, y sobre todo del nivel estatal y municipal. Entonces, por supuesto que este discurso genera un efecto de permisividad. Esto fue lo que protestaron ayer, en un hecho inédito, los reporteros, verdaderos reporteros, que acuden a las mañaneras. No hablo de los blogueros paleros, sino hablo de los verdaderos reporteros que encararon al presidente y le dijeron: con todo respeto, señor presidente, no le vamos a hacer preguntas, estamos protestando porque estamos siendo asediados, porque nos están matando, y nos están matando
no solamente los criminales de siempre, sino nos están matando los criminales de siempre, que son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel municipal, donde hay menos control y menos seguridad. Así es, y es ahí, Pepe, concordarás conmigo, donde se mezclan y entreveran las estructuras criminales con las estructuras gubernamentales. Las fronteras se vuelven francamente difusas. Y es ahí donde nosotros, cuando recibimos noticias de los avances en las investigaciones de los asesinatos de periodistas, nos dicen, bueno, el autor material pertenecía a tal o cual grupo criminal. Sí, pero ¿quiénes son los autores intelectuales? Y es ahí donde vamos a encontrar las relaciones de complicidad entre poder político y narcotráfico o grupos criminales, para decirlo en términos más genéricos. Claro. Y eso evidentemente va generando un efecto inhibitorio. Lo que estamos viendo en el país con esta espiral de violencia desde hace muchos años, no es nueva, no comenzó en el 2018, pero por eso reclamamos que si ya venía una espiral ascendente de violencia y este gobierno anunció que daría un golpe de timón en la materia, que protegería a periodistas, y no solo no se está haciendo de manera eficaz, sino además se le está estigmatizando, pues es que las zonas de silencio, como se les ha llamado por parte de organismos internacionales, se están expandiendo por vastas regiones del país. Empezamos con Tamaulipas, pero también ya ciertas regiones de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, donde colegas que hacen cobertura en municipios específicos han tenido que desplazarse prácticamente todos, salirse de su municipio. Quintana Roo, que está en un fuego cruzado entre 5 grupos criminales, y la prensa está en ese fuego cruzado. Es decir, se está convirtiendo en una situación violentísima, y lo que sí vemos es que el presidente está más preocupado y hace mayor énfasis en las críticas que la prensa profiere en contra de él, que en encontrar una solución inmediata a este problema de violencia contra la prensa. ¿De qué sirven los mecanismos de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas? Esto lo denunciaban ayer los colegas frente al presidente, anteayer, en Palacio Nacional, y ayer en Tijuana también. Se está denunciando. Es papel mojado. Este mecanismo, ¿de qué ha servido si llevamos 5 periodistas ejecutados, asesinados, pues, en lo que va de este año, mes y medio? Mira, nosotros vemos que los mecanismos, los programas de protección por sí solos no van a solucionar el problema. Los mecanismos deben de existir, y te puedo asegurar que estaríamos peor sin ellos que con ellos. ¿Por qué? El problema es que se les ha dejado solos con la agenda y con la implementación de medidas para proteger a la prensa. Pero, por ejemplo, la protección no está siendo complementada con otras medidas. Está la prevención, que por cierto, una medida preventiva muy barata para el Estado sería que desde la alta magistratura del Estado se reconozca la labor periodística. Esa es una recomendación internacional, por ejemplo. Pero también hay un elemento fundamental, Pepe, la impunidad, que alcanza al 98% de los casos de agresiones contra periodistas. Con estos niveles de impunidad, con estos niveles de violencia, no hay programa de protección que aguante. La realidad es que por sí solo el mecanismo no va a superar la crisis que se está enfrentando. Lo que se necesita es la coordinación entre diversas instituciones de seguridad y justicia y el compromiso de los 3 niveles de gobierno. Pero aquí la gran paradoja, volvemos al punto que comentaba hace un momento, es que los periodistas no quieren ser protegidos por sus propios agresores. Bueno, eso es lógico, ¿no? Si un policía municipal en la mañana, en una manifestación, en una cobertura, golpea a un periodista, le rompa su cámara o lo detiene arbitrariamente, y cuando va a solicitar medidas de protección, es este mismo policía o sus compañeros los que van a hacer rondines afuera de su casa, pues muchos optan por decir, no gracias, no quiero ninguna medida. Ese es el gran problema. ¿En manos de quién está la protección para la prensa? Y eso es algo que tenemos que desenredar en las discusiones que se están dando alrededor del mecanismo.
Pues muchas gracias, Leopoldo Maldonado. Gracias por acceder a esta invitación y ayudarnos a entender el contexto en el que se da todo esto. Muchas gracias y estaremos en contacto, porque hoy revelan ustedes, bueno, no hoy, han venido revelando ustedes incansablemente, que ha habido 150 periodistas asesinados desde el año 2000, y en lo que va del régimen actual de la Cuarta Transformación, ustedes, artículo 19, acredita 30 homicidios directamente relacionados con labores periodísticas, aunque el propio gobierno reconoce que son algo así como 52 o 53, no tengo la cifra exacta, de los cuales efectivamente el 90% permanecen en términos de justicia en la absoluta impunidad. Te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado, como siempre es un gusto saludarte. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.